Agradezco que esté con nosotros a esta hora, también aquellos que nos están viendo en el centro, sur, norte, en Europa también, que siempre están pendientes, en España aquellos que siempre nos escriben de cómo está la situación y cómo están viendo el programa de TVO. Y también agradecemos a aquellos que siempre están pendientes de los diferentes programas de opinión que este medio de comunicación expone a la opinión pública. Esta semana que estamos a punto de finalizar han sucedido cosas importantísimas en el desarrollo socioeconómico y político del país. Quiero agradecer hoy en este programa de controversia la invitación que aceptaron nuestros amigos, el doctor Nelson García, el licenciado Juan José Martel y el licenciado Eric Orellana, que muy gentilmente están para participar y abordar estos temas de mucho interés y que ponen a la expectativa qué es lo que va a suceder en el país. Que alguien dijo que tal vez nunca iban a suceder o que iban a pasar así como han pasado estas situaciones que llaman la atención de aquellos que han manifestado públicamente que la impunidad y la corrupción continúa en el país. Pero se han visto cosas hoy en esta semana que estamos a punto de culminar que llaman la atención, qué es lo que está sucediendo. Quiero que veamos el video número 7 para que le demos sentido a la entrevista de esta noche. Video 7. A ver. Bienvenidos sean todos a la dictadura de Nayib Bukele. Soy el primero de muchos que vienen. Santos, se consideran para cualquier disidente van a ser revisados. Hagan su lado, hagan su lado. Que somos sin órdenes de Nayib Bukele y de su dictadura. Colaboren, hombre. El alcalde Ernesto Mason, que responsabiliza al presidente de la República, que ha sido una orden del presidente de la República, la captura que se le ha hecho. Me gustaría ver desde la luz del derecho al doctor Nelson García cuál es su opinión acerca de esto. Pero primero quisiera decirle que creí que se trataba de la entrada de algún partido de fútbol, ¿verdad? Es los que están contaminando precisamente a la nación por la falta de seriedad en las cosas que estamos viviendo. Ahora bien, el caso del señor Mason es un caso ya de larga data. Viene desde antes de las elecciones, cuando se publicaron los videos y un tal testigo criteriado mencionó que las pandillas habían negociado con los partidos políticos para que a cambio de dinero y otras oportunidades, como la de escoger al ministro de Seguridad, iban ellos a aportar la voluntad, entre comillas, extorsionada de sus diferentes colonias. Fue así como salieron a la luz los videos en los que aparece particularmente el licenciado Mason. Pero eso no hubiera sido tanto la gravedad, sino que él, cuando lo interrogan sobre el tema, dice que efectivamente él fue a entregar ese dinero, o sea que confesó extrajudicialmente, y esto pues procesalmente lo perjudica. Ahora bien, él estuvo saliendo del país, como a todos nos consta, por permisos previos que le otorgara la jueza que tenía a su cargo o tiene a su cargo el caso. Yo diría que imprudentemente, ¿verdad? Porque un caso de tal envergadura, es más, él se encontraba afuera cuando la querella particular pidió el cambio de medidas y que se le detuviera en cárcel. Pidemos que el caso de don Ernesto Mason viene desde varios años atrás, cuando se presentó una denuncia sobre acuerdos a los que ellos habrían llevado con las pandillas, con el objeto de garantizar la victoria electoral de Norman Quijano en su momento, cuando era candidato presidencial. En esa ocasión hubo ofrecimientos de dinero, hubo entregas de dinero hasta donde se ha podido comprobar, y por otra parte
hubo incluso ofrecimiento de participación con algunas personas que ellos consideraban confiables en el gabinete, especialmente en el gabinete de seguridad. Este es un caso que ya tiene varios años, incluso por el cual en la legislatura anterior se hizo un antejuicio contra el diputado Norman Quijano, porque él es uno de los principales involucrados junto con Ernesto Mason. En esa ocasión, la correlación legislativa que había, favorable a Arena, en el bloque Arena, FMLN y otras fuerzas políticas, impidieron que que en este caso don Norman Quijano fuese desaforado para poderle iniciar el juicio. Lo que a mí me extraña y me llama mucho la atención es que en el caso de Ernesto Mason, a pesar de que él no tenía fuero, de que él podía perfectamente iniciarse un proceso contra él, nunca se inició, sino que se mantuvo pendiente en stand-by. Esta obviamente era una decisión del juez y no tiene nada que ver con el Ejecutivo ni con la presidencia. Al mismo tiempo se abrió, hasta donde yo entiendo, otra denuncia en la Fiscalía General por retención de cuotas laborales a los trabajadores de la alcaldía municipal. De muy corta duración, solo es para garantizar presentarlo a los tribunales. Ya el debate sobre si hubo un show, de hecho lo hubo, era obvio. Cualquier decisión que se tome frente a una figura política tan importante como Ernesto Mason iba a generar un espectáculo, fuera que se lo llevaran detenido, fuera que lo dejaran con medidas sustitutivas, etcétera. Siempre iba a haber una forma de espectáculo. Yo creo que lo importante en estos casos es ver hasta dónde la Fiscalía ha fundamentado la acusación que va supuestamente a presentar en las próximas horas en un tribunal por este nuevo caso. Creo que eso es importante, de manera que no sea el espectáculo lo fundamental, sino que sea la justicia, que sea la demostración con pruebas, porque yo siempre he considerado que estos juicios se ganan en los tribunales, no se ganan en los medios de comunicación. Por lo tanto, yo esperaría que esto pronto vaya caminando y que nos vayamos dando cuenta de la robustez de las pruebas o de las evidencias que debería de tener la Fiscalía frente a estos casos. Entiendo que en la audiencia que se va a dar el martes o el miércoles, va a salir, él va a lograr probar arraigos. Además, él ya tiene un proceso diferente donde le han puesto un arresto domiciliar como medida cautelar. Entiendo que ahí va a quedar él en libertad y va a ser liberado de la Bartolina policial donde se encuentra en este momento. Lo que, solo para concluir, quiero decirle lo siguiente. Cuando estaba siendo procesado Mauricio Funes, sale corriendo y recibe protección de un presidente de izquierda y todo mundo criticó en ese momento de que un gobierno de izquierda se estaba intrometiendo en un proceso penal que se le estaba incriminando y le dio asilo político. Ahora que el caso es contra un personaje de la derecha, igual viene el secretario general e intenta darle protección nombrándolo como asesor. Entonces, pero aquí la cosa es más grave, el papel del secretario general Luis Almagro, porque es cierto de que el presidente Daniel Ortega está identificado con una línea de izquierda y da protección a un presidente que había gobernado por la izquierda, a un secretario general que su gestión le obliga a responder a los intereses de los miembros de ese organismo. Los miembros son todos los países del continente americano. Si él toma esa partida, esa tendencia,
está actuando de una manera antiética, que debería de considerarse, porque no solamente ha actuado así en El Salvador, hay ya denuncias de muchos países como México, Bolivia, que incluso en el caso de Bolivia, en el año 2019, él apadrinó el golpe de Estado que se dio en Bolivia. Un día duro para los delincuentes. Lo otro es que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, le retiraron las medidas por las que gozaba y por las que circulaba, andaba en libertad, y el juez ordenó que se le diera arresto domiciliario por el delito de las negociaciones con pandillas. Además de eso, la Fiscalía emitió otra orden de captura que ya fue ejecutada por la Policía Nacional Civil por el delito de retenciones indebidas y por el delito de apropiación de cuotas en perjuicio de la hacienda pública. Y por eso fue llevado a prisión a Las Bartolinas, donde pasará 72 horas hasta que sea puesto a orden del juez, quien determinará cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar en el resto de sus 2 juicios. Y otro tema importante, que el fiscal ya lo comentó hoy en la mañana, es que, como ustedes saben, el día de ayer, el señor secretario general de la OEA anunció que iba a contratar como asesor a Ernesto Mason, asesor de la Secretaría General de la OEA. Esto es algo muy grave porque él no está ausente de este conocimiento, es decir, él sabe perfectamente que Ernesto Mason no ha sido acusado el día de hoy, ni fue acusado el día de ayer, sino que tiene mucho tiempo de estar acusado por el delito de fraude electoral, de asociaciones ilícitas, la negociación con pandillas. Además, como ustedes saben, tiene el caso de la defraudación al fisco por las retenciones indebidas o las percepciones tributarias, y el caso de retención y apropiación de cuotas laborales. Lo grave de todo esto es de que estos son casos que tienen ya mucho tiempo, no son casos que empezaron hoy. Si bien hoy tuvieron 2 desenlaces, uno que fue la orden de arresto domiciliario por parte del juez y otro que fue la orden de captura por parte de la Fiscalía por el caso de las apropiaciones indebidas y las retenciones de cuotas laborales. Le mencionaba al doctor Nelson García que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está en una situación bien delicada con este caso. No, mire, como usted ha presentado todo lo que fue la conferencia del señor presidente, déjeme decirle algo, porque para mí la verdad está sobre cualquier categoría humana. Como le digo, en primer lugar, no se puede dar una orden de captura para alguien que está capturado. Eso lo rechazo pues, procedimentalmente, se trate de quien se trate. Tampoco creo que el señor fiscal está en posibilidades de él, por mutuo propio, denunciar el tratado. Eso tiene que ser una decisión de alta jerarquía, ya que la CICIE se estableció por una promoción del señor vicepresidente junto con el señor presidente de la República. A esos niveles y de relaciones exteriores está ese tema. Yo justifico que antes que eso sucediera, que se suprima toda intervención internacional en los temas de justicia salvadoreña, porque eso solo es el baldón a una incapacidad tradicional que ha tenido este país para hacer una justicia selectiva, para hacer una justicia mediática. Esto es lo que queremos que se termine. Eso es porque queremos que los funcionarios tengan perfiles diferentes a lo que ha sido la tradición en este país. Característica de nuestro sistema constitucional, que se concentra en la Fiscalía la tarea de la investigación del delito. Es decir, aquí lo que hay es un acuerdo también que involucra a la Fiscalía. Estos acuerdos son también de buena fe.
yo estoy en el entendido de que la investigación que van a hacer será seria, será imparcial, será sin sesgo político. Esas son una de las características que se piensan cuando se va a integrar una comisión de esta naturaleza. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el error evidente del señor Almagro echó a perder el esfuerzo, porque se pierde toda la confianza en él. El problema es que también estos acuerdos deben de tener una base de confianza. Y esa es la base de confianza que en este momento se echó a perder. ¿Quién nos garantiza que realmente se están haciendo investigaciones sin sesgo político o si solo son para determinados sectores de la política nacional? Ese es el punto de fondo, porque si comienza a haber sesgo, si comienza a haber parcialidad, entonces no salimos de nada. Entonces mejor quedémonos con el viejo sistema judicial, que por lo menos ya tienen experiencia en hacer las cosas. Pero resulta que ahora se echa a perder. Ahora, para mí, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo sí creo que necesitamos una comisión internacional que nos ayude al combate para la impunidad. Lamentablemente la necesitamos. Yo no soy muy amigo de integrar ese tipo de comisiones que nos vengan a hacer las cosas que nosotros debemos hacer, pero la realidad nos dice que todavía necesitamos ese tipo de estructuras, de apoyos. Creo que hay otras instituciones como las Naciones Unidas que incluso en un momento también se abordaron y por alguna razón ya no participaron, sino que se quedó con la OEA, que se consideró que era lo más práctico. Pero en otras partes lo que ha dado resultado es también la participación de las Naciones Unidas. Pero yo insisto, en este tipo de casos, lo importante es que tenemos que fortalecer nuestro sistema judicial. Tenemos que generar verdaderas instancias que brinden justicia a la población. El secretario general, el señor Luis Almagro, nombra ahí a una persona que tiene deudas con la justicia salvadoreña. No hay confianza para que esa persona que está ahí en alto nivel de la OEA pueda seguir manejándose ese tratado, ese convenio, perdón, que existe con la Organización de Estados Americanos. Entonces yo sí considero de que la Fiscalía y que el gobierno de Bukele esté haciendo el trabajo para renunciar a ese tratado, a ese convenio, creo de que sí es una buena manera de protestar, porque el proceder del secretario general de la OEA ha sido muy mal al querer él apadrinar a una persona que tiene deudas con la justicia salvadoreña. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos días es la renuncia y la salida de El Salvador de esa comisión. Sin embargo, en la conferencia de prensa, ahí no lo vi en el video, pero el presidente Bukele anunció que va a buscar otra instancia internacional con la cual se pueda seguir ese acuerdo de que la comunidad internacional venga a aportar algún tipo de investigaciones para personas implicadas en delitos de corrupción. Ex primera dama Ana Ligia de Saca es condenada a 10 años de cárcel por lavado de dinero. Esto es del blog. La ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, ha sido condenada a 10 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y activo. Esta misma imposición va para su hermano Óscar Mixco Sol. Ligia de Saca, junto al resto de imputados, deberán regresar 17.6 millones en concepto de responsabilidad civil, ya que, según la acusación fiscal, la cantidad que blanqueó, dice, y continúa. El tribunal también condenó a 7 años a Milton Romero Avilés Cruz, quien era el auditor externo de la firma que llevó a cabo los exámenes de la sociedad del expresidente Saca, pues encubrió la forma como el dinero ponía desde la casa presidencial y llegaba a la empresa del grupo Samix. Los imputados Julio Roberto Zamora Bolaño,
Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Egma Suazo Canjura, Ángel José Montoya Morales y Osvaldo Octavio Orante Marenco fueron absueltos por insuficiencia probatoria. En este caso, conocido como el Destape a la Corrupción 2, los fiscales del Grupo Especializado contra la Impunidad acusaron a la ex primera dama y demás imputados de lavar 17.6 millones de dólares de los 301 millones que expresidente Elías Antonio Saca confesó que sustrajo del fondo público. ¿Qué clase de eficacia investigativa puede tener un caso en que termine una sola persona siendo la responsable de haber lavado 17 millones de dólares? Pues? Y entonces no había investigación profunda con todos los que han sido absueltos. ¿Cómo se explica eso? No es eso de lo que estamos hablando precisamente, pues, de la justicia selectiva. Sí, aquí, como se van a dar por satisfechos con que freguemos a la esposa del presidente, entonces a los demás no importa. Y aquí la esencia es el show. Eso no puede ser así. Tiene que ser la justicia pareja, tiene que profundizarse y la fiscalía debe ser responsable de todos y cada uno de los procesados, pues. ¿Y cómo va a venir a justificar el encarcelamiento después de 2 años de gente que no tenía ninguna prueba para ser condenada? Y no es lo tradicional. Por eso es que estamos reclamando que no pueden ser los juicios mediáticos. Eso de indicar, hay que respetar el principio de inocencia de toda persona. Ahora bien, para enterarme de este caso hablé con los defensores de la señora y lógicamente ustedes van a ver que el proceso continúa. Entonces no es para decir ya se ganó, ya estuvo. No. Y aquí hay otra cosa mucho más importante que siempre se ha relegado, que es la consecución de la devolución de lo imputado que se ha robado, pues. Si con tener presas a la gente se satisfaciera el concepto real y de fondo de lo que se busca en un proceso, estamos arruinados porque cualquiera acepta una beca de 10 años por 17 millones de dólares. Lo que creamos es un incentivo de decir, bueno, a ver dónde esta oportunidad y yo me hago cargo. Solo referirme, porque no alcancé a opinar, pero dar rápidamente una opinión sobre el caso anterior. Con gusto, hágalo. Condena de la ex primera dama. Todos estos actos de corrupción son procesos bastante complejos. Son delitos en los que no ha participado una sola persona, sino que se construyen verdaderas redes. Ese es el fondo de la corrupción, que no es que un funcionario llegue y se lleve el dinero él solito sin que nadie se dé cuenta, sino que se crean verdaderos grupos, verdaderas organizaciones internas para poder llevarse el dinero público. Detrás del presidente Saca había todo un aparato que estaba recibiendo dinero, que estaba contribuyendo a lavar ese dinero, que estaba contribuyendo a blanquearlo, que recibía además dádivas por esas tareas que se hacían. Pero extrañamente nadie de ellos ha enfrentado la justicia y al contrario, se ha tratado de ocultar. Pongo un solo ejemplo porque es el más evidente y es el que a toda la gente lo conoce, el caso de los sobresueldos. Los sobresueldos era una forma de distribuir dineros extras que no aparecían. Y para eso servía la partida secreta y servían quién sabe qué otros fondos. Sobre esos dineros nunca se dijo nada. Ni siquiera que paguen los impuestos, ni siquiera eso. Aunque lo correcto sería que devuelvan todo ese dinero que recibieron de manera irregular. Solo hay un ejemplo.
de cómo la corrupción son procesos complejos de crimen organizado y nadie puede creer que un solo señor con su esposa eran los que manejaban toda la red de corrupción. Ellos se terminan convirtiendo en chivos expiatorios. Y no es que sean ninguna santas palomas, no es que no hayan cometido actos de corrupción, es que por razones que a lo mejor no podemos explicar rápidamente, ellos son los que terminan pagando todos los platos rotos que rompieron un montón de gente. Yendo al tema de la ANEP, yo creo que el problema de fondo es que nuestras gremiales empresariales cada vez se han vuelto menos representativas de los sectores que dicen representar. La ANEP es una estructura vieja, pero además han sido estructuras muy vinculadas al aparato político, por un lado. Todos sabemos cómo desde ANEP se financiaba y se apoyaba al partido Arena. Todos sabemos la conexión de importantes dirigentes de ANEP en su relación con el partido Arena. Por otro lado, terminaban representando solo grupos económicos muy poderosos y la pequeña, la mediana empresa presente en ANEP no tenía ninguna posibilidad. Pero cada vez que se integraba un organismo había que poner a la ANEP. Incluso cuando estábamos discutiendo en la legislatura pasada muchas de las leyes que iban a servir para la digitalización de nuestra economía, para los procesos electrónicos tan necesarios en el tema del comercio especialmente, el problema era que siempre estaban buscando que la ANEP estuviera presente en estas instancias, en todas las instancias que se creaban, y cada vez se buscaba que tuvieran mayor participación. Iban en una dinámica en que ya casi le daban la mayoría de las juntas directivas y quedaba el sector público en minoría. Creo que ahora la clave está en que se garantice un proceso de participación democrática de los distintos sectores en las autónomas, porque ahí se maneja información privilegiada. Ahí ellos saben de antemano, desde que empiezan los estudios de prefactibilidad, qué proyectos se van a implementar y por dónde va la cosa. Y los únicos que lo saben son ese pequeño grupo que ha estado enquistado en la argolla de ANEP. Ellos son los que saben y por lo tanto comienzan de antemano a preparar cuál es la que ellos consideran que es la empresa que debe competir en esa licitación. E incluso hay veces en que buscan presionar para que los términos de la misma sean favorables a ellos. Yo creo que la decisión en ese sentido es buena, pero habrá que ver el nuevo mecanismo que realmente garantice la participación democrática de todos los empresarios, tal como lo señaló el presidente de la Asamblea, don Ernesto Castro. A ver.